Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional y espero que hayan pasado una muy buena y muy linda Semana Santa. Son las 9 de la mañana de hoy, 11 de abril del 2023. En los controles de audio, Mayerlin. ¿Cómo has estado, Mayerlin? Muy buenos días, Luis. Excelente. Bueno, iniciando un día más. Hoy es martes 11 de abril. Y por supuesto, pues contenta de estar aquí en los controles para ustedes y por supuesto dándole la bienvenida al invitado del día de hoy, Freddy Marcano. Muy buenos días. Buenos días para todos, buenos días Marjorie, buenos días Luis. Que tengan una excelente mañana. Así es. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo y TikTok. Y en la mañana de hoy conversaremos con el ingeniero Freddy Marcano, ingeniero de sistemas, especialización en docencia universitaria, máster en gerencia, profesor universitario, dirigente político, exmiembro de la Mesa de Unidad Nacional, exmiembro de la Dirección Nacional del Partido Acción Democrática, diputado a la Asamblea Nacional 2011-2016 y asesor político y columnista del Nacional. Yo soy un lector semanal de lo que escribe mi estimado Freddy. ¿Cómo has estado, Vale? Bienvenido. Gracias, Luis. Bueno, agradecido por la invitación y bueno, en una situación como estamos padeciendo todo lo que seguimos acá en Venezuela, pues un poco adaptándonos a cada día a lo que estamos pasando y a lo que estamos viviendo, y ya es ver una situación como la que vive Venezuela a diario es algo ya común, ¿no? Tanto Sí. para los que estamos adentro, para los que están afuera. Sí. Ciertamente, cada día pasa algo, ¿no? Sí, ciertamente esta conversación la tenía pendiente contigo y quisiera que en esta hora tratáramos dos temas fundamentalmente. La primera parte tiene que ver con ese escenario tan complicado, tan entramado, te diría yo, para ser más exacto, que es el escenario político venezolano. Como te dije yo, nosotros en la MUD seguramente que nos conocimos y ahora me estoy recordando muy bien de tu cara y sí nos vimos ahí. Y posiblemente bastante. Yo fui miembro de la mesa desde que se formó, que hicimos un grupo de partidos políticos en su momento posterior a las elecciones del 2005 que no se participaron. Decidimos agruparnos y decidimos formar lo que llamamos en ese momento la Mesa de Unidad Democrática. Así Empezó es. primero como Alianza Democrática y después empezamos a transformarla para que quedara como MUD, ¿no? Sí. Habíamos buscado al doctor Ramón Guillermo Aveledo como una persona ecuánime y una persona equilibrada en muchos sentidos y con una relación extraordinaria con los partidos políticos, como coordinador y como encargado de hacer el manejo de esa secretaría administrativa porque tenía la Mesa de Unidad Democrática, ¿no? Sí, efectivamente. No, ya te recuerdo. Pero bueno, ese escenario político tan complicado que no es fácil entender para aquellas personas que están viviendo fuera de Venezuela, que somos 8 millones de venezolanos, cuesta entender qué es lo que está pasando en el caso de Venezuela. Más de 30 aspirantes a ser los líderes de la oposición, pero además no es solamente eso, sino que no son todos los que van a participar en la elección de ese líder, porque además el que salga electo va a tener que competir en una elección contra dos candidatos, uno de la otra oposición y el segundo es con Maduro, que es el que realmente ejerce el poder real en Venezuela y que tiene todos los recursos del país. Explícanos, Freddy Marcano, ¿cómo ve ese escenario? Bueno, fíjate, haciéndote una radiografía
sincera y llana de lo que puede estar pasando en el país. Sobre todo para, como dices tú, esas 8 millones de personas que todos los días siguen, ven las cosas para Venezuela, tienen muchas ansias de regresar, tienen muchas cosas que dejaron pendientes aquí en su país. Ver la situación a veces los entristece, a veces ya pasan la página y quieren seguir una nueva vida y adaptarse al país donde están. Pero la realidad no es muy grata, no es muy fácil. Tenemos 20 años de un gobierno que se ha dedicado a sembrar antivalores. Yo que he escrito mucho y he trabajado mucho sobre el tema porque eso tiene que ver con la radiografía de lo que está pasando. Los antivalores simplemente son valores negativos de lo que debería ser. El gobierno en 20 años se ha encargado de sembrar esos antivalores. Y esos antivalores pues tienen que ver un poco también con el tema político, o muchísimo con el tema, no solo con el tema social, sino con el tema político. Bueno, como tú dijiste, pues vamos a tener un panorama donde vamos a tener una elección en 2024, previo a las elecciones de 2024, unas primarias que están convocadas por la Mesa de Unidad Democrática, donde hay una gran cantidad de aspirantes a ese escaño, pero no solamente eso, van a quedar por fuera una gran cantidad de aspirantes llamados opositores, algunos lo llaman alacranes, otros no son alacranes, otros no están de acuerdo con cómo se ha venido manejando la Mesa de la Unidad Democrática y están por fuera. Entonces siempre va a haber personas que no nos hemos puesto de acuerdo en trabajar en el fin común. ¿Cuál es el fin común? Salir del gobierno que tenemos ahorita. Ese sería un objetivo principal y basado en ese objetivo, pues uno tendría que pasar la página en muchos rencores, en muchas rencillas, en muchas cosas que han venido pasando y trabajar en unidad, en una real unidad para que podamos hacer un real cambio. Eso realmente no va a pasar. Lamentablemente, como dices tú, van a haber unas elecciones primarias que se van a llevar posiblemente la gran parte de los votos opositores. No tengo duda de eso, pero también van a quedar candidatos que no van a participar dentro de las elecciones primarias y van a participar en el 2024. Te puedo dar el caso de Antonio Ecarri, te puedo dar el caso de lo que puedan salir de un grupo de los partidos donde está la Acción Democrática que lidera Bernabé Gutiérrez, donde está... te doy un resumen rápido de lo que venía conversando, que no se pudo haber entrecortado. Que tenemos un tema de que, bueno, que una posición dividida en varios sectores, un sector que no es proclive a lo que llamamos nosotros la MUT, o el G4, o el G6, o el G7. Enciende la cámara, enciende la cámara. Ok. Entonces, ese grupo de partidos que están por fuera, pues no quieren participar en las elecciones primarias, ya lo han venido manifestando. Te estaba nombrando personas como Antonio Ecarri, que yo no lo puedo llamar alacrán, porque realmente él ha hecho su política desde un principio de una forma distinta a lo que han querido los demás, y lo ha manifestado, y dentro de lo que ha manifestado, pues ha dicho que él no va a participar en las elecciones primarias. Todo esto tiene que ver con que no nos hemos puesto de acuerdo con un fin común, que es simplemente salir del gobierno que tenemos por más de 20 años, y posterior pues vendrían las rencillas, vendrían las peleas internas donde podríamos cada quien a su forma destacar y manejarse de manera distinta, ¿no? Eso no ha pasado, y no ha pasado no es desde ahorita, no ha pasado, tiene mucho tiempo que no ha pasado. Siempre va a haber problemas en quién lleva la dirección y quién lleva la conducción de la oposición, porque ese es el problema que hemos tenido en un tema de quién es el que quiere liderar y quién es el que quiere llevar la batuta y las condiciones de cómo manejar la política opositora. Como te digo, pues cuando yo tuve la oportunidad de estar en la Mesa de la Unidad Democrática, pues, teníamos una gran ventaja, que Ramón Guillermo fue un gran organizador de manejar esa disputa y esas peleas entre las organizaciones, y de verdad que eso ayudó muchísimo. Posterior a que Ramón Guillermo haya salido de la Mesa de la Unidad Democrática, pues empezaron más a exacerbarse más los problemas internos. Eso nos ha llevado a nosotros que el gobierno sabe nuestra debilidad y sabiendo nuestra debilidad, pues aviva cada uno de esos problemas que cada día
se pueden ir incrementando con la situación del país. Sí, vemos mucha inestabilidad. Una cosa que yo te digo que nunca había visto. Nunca había visto una sociedad tan confundida como la que veo ahora en Venezuela. Sí, bueno, Una sociedad dividida en dos, o quizás en tres partes. La gente no sabe realmente por quién votar. Unos líderes que de repente, oye, cuando tú ves las encuestas de opinión, tú ves que los dos primeros son María Corina Machado y ves el Conde del Guácharo, te sigue asombrando aún más. Y el resto, el caso de Guaidó está de cuarto, quinto, sexto, eh, pero antes que él están otros que son relativamente ilustres desconocidos. No creo que esos que estén en el primer lugar representan el anhelo de un votante venezolano, representan un anhelo de los venezolanos, ni que van a dar el clima para que un montón de gente regrese al país y pueda transferir, volver a mover sus expectativas de vida hacia Venezuela. Eso no va a suceder. claro, Luis, pero te diría yo de lo que se ha sacado en las encuestas nacionales. Soy un gran lector y un gran analista del tema de las encuestas. Y tenemos una situación bien grave que en los últimos años se ha venido incrementando. Es el tema de que ya la gente ha padecido y ha llevado tanto palo, como decimos en criollo, que a la persona, la que vive acá, le interesa es que le resuelvan su tema puntual, su tema económico, su tema de manutención, su tema de sobrevivencia. Y al resolverle ese problema, no les importa realmente quién sea el que lleve la batuta de esa situación. Con decirte que las encuestas te pueden decir, sabiéndolas entender y leer, que si Maduro tuviera un viraje en el tema económico y manejara mejor la economía del país, hasta podría ser el que llevara la batuta de la simpatía del venezolano, porque la gente lo que quiere realmente, con todo lo que haya destrozado el país, pero la gente lo que quiere aquí realmente es un cambio de su situación económica, de su situación de vivencia. Eso es tan grave en no entender de que los causantes de la situación que tenemos es el mismo gobierno que tenemos, que se está metido por más de 20 años. Eso es tan grave que, y nosotros como opositores, pues tenemos que seguir dándole a la gente, seguir explicándole a la gente que no es porque nada más que cambie la situación económica del país, es un modelo político que está incrustado y está metido para trabajar y para llevar a la gente a tener una forma de vida como la que tenemos ahorita. Porque mientras, como lo han venido manifestando en algunas oportunidades que se le han salido lo mismo al gobierno, mientras más pobre, más control. Y eso ha sido no solamente en Venezuela, eso ha sido en Cuba, eso ha sido en países donde han tenido un régimen tan parecido y tan autocrático como el que ha tenido Venezuela durante más de 20 años. Sí, me trae a colación varias cosas. La primera es que lo que está sucediendo en Venezuela no es distinto a lo que está sucediendo en el resto de América Latina. Cuando uno revisa, y en estos días me tocó revisar las encuestas de Latinobarómetro, por ejemplo, a mí me parece que es bastante seria. Es algo que creo que hay que consultar. Y me doy cuenta de lo siguiente, la pregunta que se le hace al ciudadano es, ¿ustedes creen en la democracia? Y definitivamente no creen en la democracia. ¿Ustedes creen en las instituciones del Estado? Tampoco creen en las instituciones del Estado. Pero es que tampoco creen en la iglesia, por darte un ejemplo. Y fíjate lo que está sucediendo en Ecuador. En Ecuador, en el momento en que se ha convertido de la noche a la mañana en uno de los países más violentos de América Latina o de América del Sur, cuando le preguntan al ciudadano común y corriente acerca de la situación que están viviendo y acerca del gobierno del señor Lazo, ellos respondieron, bueno, en realidad con la violencia podemos, y con las armas que nos está permitiendo el tener, podemos sobrevivir, pero lo que nos interesa es otra cosa, que nos resuelvan nuestras primeras necesidades, comida, educación y salud. El resto pueden hacer lo que les dé la gana. Es decir, no les importa si eso.
un capo del narcotráfico, no les importa absolutamente nada de eso. Y fíjate lo que está sucediendo en México es algo similar. Hay comunidades enteras, ciudades importantes enteras que están manejadas por el narcotráfico, en donde es el narco el que está impartiendo las reglas para la convivencia social. Y eso es lamentable porque en el caso nuestro hemos tenido una democracia muy importante durante muchos años, donde la convivencia ha sido realmente pacífica. Sin embargo, no quiero pensar que esa convivencia se debió al oro negro. Teníamos unos flujos enormes de dinero y eso hizo que se taparan las demás cosas. No, me cuesta creer en la ilusión de armonía. Bueno, Luis, disculpe que te interrumpa, pero ahí tengo yo, es lo que te venía comentando al principio, de lo que el gobierno se ha dedicado a instaurar y a meter en la médula del venezolano el tema de los antivalores. Entonces, lo que nosotros pretendemos o pensamos que son cosas buenas, para algunos no lo son, o lo que nosotros pensamos que son malos, para algunos sí lo son. Y eso es parte de tener una sociedad que pueda tener distorsionado la forma de ver la sociedad, distorsionado la forma de ver su país, distorsionado la forma de cómo manejar hasta su propia economía. Esa distorsión va muchísimo de la mano de esos antivalores que yo te hablo, porque nosotros, con todos los defectos que pudimos haber tenido en esa cuarta república llamada por estos chavistas que ahora la llaman la quinta, o ya iremos por la sexta, eso fue una época de muchos valores, donde nosotros, el valor de la educación, el valor de hasta el tema familiar era muy distinto a lo que se puede ir manejando ahora, ¿no? Eso es algo que creo que va de la mano del modelo. El modelo está montado y está instaurado y está realmente metido a trabajar en ese aspecto, en sembrar esos antivalores. Lo que cree uno que, bueno, como en algún momento el difunto Chávez decía que robar no era malo, que muchos se deben acordar. Eso es un antivalor. Si tú le estás diciendo que algo tan malo como robar, para algunas personas no lo era, entonces ya le estás diciendo, bueno, te estás metiendo en la psiquis de la persona, le estás diciendo, bueno, tú podrás robar porque tú le tienes necesidad. Eso nos pasó y sí ha seguido pasando. Sí, esa frase del difunto me recordó una experiencia que tuve en mi carrera. Yo tuve que ir a una misión al Congo belga. Y una de las cosas que más me impresionaron fueron, dos cosas me impresionaron. La primera, que todo el mundo cargaba un silbido colgado en el pecho, ¿no? Nosotros lo llamamos pito. Y entonces yo le pregunté al intérprete, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces me dijo, no, lo que pasa es que ese pito, ese silbato, lo utilizamos nosotros para cuando nos vayan a asaltar. Es decir, el robo era parte de la vida diaria, era como tomarse un café en las mañanas. Entonces, cuando te vayan a asaltar, tocas el silbato y entonces, para que sepan, no porque la policía te iba a buscar o iba a evitar que te robaran, sino para que sepa que te estaban robando. Ese era el único fin. La segunda cosa que me impactó, en esos momentos gobernaba un señor realmente, para nosotros, lamentable. Es decir, para nosotros, lamentable. Pero para ellos no, porque a él le gustaba mucho, al igual que Chávez, hablar en público. Y unas arengas de 3-4 horas. Y él finalizaba con esta frase. Finalizaba sus discursos. Roben. Eso no es malo. Pero no roben todo. Siempre que roben un poquito para que le dejen a sus paisanos algo para que puedan robar también. Eso me recordó de Chávez. No es fácil digerir eso, Freddy. No es nada fácil. Es correcto. Mira, yo te tengo una anécdota que
que sobre todo las personas que están afuera, me gustaría que lo escucharan. Estábamos en la Asamblea Nacional, en un momento el presidente, pues, algunos de los grandes conocidos de este gobierno, estábamos afuera y comenta, y dice, bueno, pero es que ustedes siguen pensando que es que a nosotros nos importa esas personas que se están yendo. Si ustedes se quieren ir, se pueden ir también. Nosotros estamos preparados para gobernar con los que se queden. Sea 1 millón, o sean 2 millones, o sean 10 millones, nosotros estamos preparados para gobernar para los que se queden. El que se quiera ir, que se vaya. Porque eso es lo que nos van a hacer es a estorbar. Fíjate cómo ya tenían la mentalidad de lo que a ellos no les importa a esos 8 millones de personas que se han ido, que han dejado su familia, que han dejado sus pocas pertenencias, que han dejado muchas pertenencias, que han hecho una vida en Venezuela para seguir prosperando el país y que tuvieron que irse por muchísimas razones. Entonces, a ellos no les importa eso, lo que les importa es otra cosa. Gobernar y mantener el poder. Exactamente, el poder por el poder. Ahora, ¿cómo vamos a terminar esta historia, Freddy? Esta historia en Venezuela, esta historia política. Entonces, continuamos con tu conversación. Y la pregunta, nos quedan algunos minutos todavía de esta primera parte, y me gustaría, ¿cómo en estos 5 minutos que nos quedan, cómo termina esta historia de esta inestabilidad política? Porque eso afecta. La gente piensa que esto que está sucediendo, la estabilidad económica depende de la estabilidad política. Son cosas que no van separadas, pero lo primero es muy importante. ¿Cómo termina esta historia? Tantos candidatos, un gobierno de ese tipo. A mí me dolería mucho ver al conde del Guacho, con todo el respeto que le puedo tener como empresario, como presidente de la República. En mi opinión, él forma parte de una subcultura con la cual yo no estoy de acuerdo. Sí, bueno, es parte, mira, con todo lo que ellos han direccionado a través de su inteligencia política, han venido direccionando durante muchos años quiénes son los posibles candidatos y cómo van a poder ser los posibles actores en la política venezolana, Luis. Eso no es nuevo, eso lo han venido ellos manejando desde hace muchos años. A entender hasta quiénes eran los que lideraban y no lideraban el entorno político. Eso pasó aquí en Venezuela. Aquí nos decían quién podía ser los líderes y quiénes no podían ser los líderes. ¿Y cómo lo hacían? Direccionando campañas como la del Conde del Guacha. Que yo no tengo nada en contra de Rauseo, me parece que es un excelente cómico, pero zapatero a sus zapatos. Y estamos en una situación tan crítica que lo que necesitamos no es cualquier persona que venga a gobernar, necesitamos a alguien que realmente esté preparado para poder manejar un país como Venezuela, para poder manejar una situación como la que tenemos y sobre todo para poder abrir el esquema para esta división política y social que tenemos. Porque si nosotros no abrimos el esquema para entender que tenemos una gran división política y social, pues vamos a seguir. O sea, no es que porque yo sentarme en la silla de Miraflores, ya yo voy a acomodar el país. Eso no es así. Hay una gran división que todavía la tenemos en puerta. Que muchas de las divisiones van con el tema económico, que más adelante me imagino que quieras hablar, con lo que está pasando en el gobierno o cómo se ha venido manejando el gobierno en ese aspecto. También tiene que ver como que todavía tenemos familias divididas, familias que todavía piensan que lo mejor sigue siendo la revolución y por todo lo que esté padeciendo y todas esas cosas. Eso es parte de lo que es el modelo y eso es parte de lo que estamos viviendo. Y manejar una oposición dividida es simplemente, no sería tema difícil entender de que nos sentáramos todos y nos reuniéramos todos. Yo creo que ahí sería el primer avance, y no ha venido pasando. Existe mucho las rencillas, lo que le dieron el tema de la judicialización de los partidos, que le dieron unos partidos por un lado y le quitaron al otro. Esas personas no son capaces ni de mirarse al frente de esquina a esquina porque quieren matarse. O sea, situaciones como que hay que entender de que todos tenemos que sentarnos, aunque sea como lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, que se reunieron estando en guerra. Eso hay que hacerlo. Así es. Y si tú no entiendes que para poder llegar nosotros a una idea común y que lleguemos a un fin común, tengamos que reunirnos, entonces no vamos a llegar a ese tan esperado cambio, porque el cambio tiene que venir primero con entendernos nosotros mismos. Si nosotros mismos no nos entendemos, ¿cómo vamos a entender al que está por el otro lado? Es imposible, es muy difícil.
Sí. Tenemos que entendernos primero nosotros. Entonces, pues yo creo que parte de ahí, ¿qué va a pasar? Va a venir las elecciones primarias, de ahí va a salir un candidato único, ese candidato único va a tener la mayoría del tema opositor, no lo tengo en duda, pero siempre van a quedar unos boticos por fuera que van a estar silvestres, que porque no están de acuerdo con este modelo o este sector del lado opositor, y eso pues también trae división, y esos boticos normalmente siempre hacen falta para el contrincante, que es uno solo, porque lamentablemente es lo que no queremos entender, que ellos sí son, por muy peleados que estén, por muy divididos que puedan estar, por mucho que puedan hacer, ellos van a sacar un solo candidato, que va a ser Nicolás Maduro. Y por ellos van a votar el 8%, el 10%, el 6% que tengan, pero es un voto duro que ellos, en cambio nosotros podemos tener el 80%, que esa es otra cosa que tenemos que discutir, que al decir que el gobierno tenga 80% de descontento, no implica que ese 80% sea opositor o que sea de parte de nosotros. Eso es otra realidad. Eso es otra realidad, efectivamente. Freddy, si nos permite, vamos a la primera pausa. Y perfecto. Ya regresamos, estamos conversando con el ingeniero Freddy Marcano acerca de la situación de Venezuela. Ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el ingeniero Freddy Marcano acerca de la inestabilidad política y la corrupción en Venezuela. Freddy, en esta segunda parte quisiera que nos dedicáramos a un tema que a mí particularmente me tiene aturdido, pero creo que al resto de los venezolanos que estamos fuera, a esos 8 millones, les debe no solamente aturdir, sino que les debe doler muchísimo, porque cada centavo de dólar, o de bolívar, o de euros, o de rublos, que se desperdicia en PDVSA, nos duele. Siempre ha sido la gallina de oro, la única gallina de oro que hemos tenido, donde hemos comido desde que se descubrió el primer pozo. Y ahora vemos que eso se está repartiendo en grupos. Nos despertamos una mañana con la destitución del Alzheimer. Yo a veces que le digo el Alzheimer, en todo caso, nos despertamos con un montón de gente presa. No conocíamos que habían unas niñas, muy bonitas por cierto, de muy buen pasar. Las fotos anteriores para que tú veas que no eran tan bonitas, ahora son más bonitas. Y que manejando enormes cantidades, miles de millones de dólares en sus cuentas personales, todas provenientes de la gallina de los huevos de oro. Vimos con estupor que una de ellas no es que no tenga derecho, sí, por favor, lo tiene derecho. Todo aquel que trabaja, se esfuerza, tiene derecho a darse los gustos que quiera, pero no a costilla de los demás. Como es el caso de esa niña que tiene un departamento de lujo en Dubái, donde va a pasar algunos meses al año para descansar, y su avión privado, sin haberse esforzado. Bueno, ha tenido otro tipo de esfuerzo, pero no es el correcto donde se saca. ¿Qué está pasando, chico? Cuéntanos, échanos un poco el cuento, ¿qué pasó? Bueno, tú sabes que eso es una pelea más de mafia, básicamente. No es primera vez que está pasando en estos 24 años, vamos a 25 años de gobierno de la revolución. Esto es una suerte de ampones, una suerte de personas que saben en la situación que están y saben lo que han venido haciendo y lo que han venido sacando no solamente de la industria petrolera, de cualquier situación donde se les presente un poquito de platica por ahí atravesada, ellos van a tomar provecho de la situación porque es parte del mismo modelo. Y mientras que no te descuadres políticamente del régimen, pues tú estás tranquilo. Cuando empieza la gente a descuadrarse o a tener formas distintas de pensar a lo que tiene el modelo o a lo que tiene el grupo de poder, empieza a pasar situaciones como la de Tarek, porque simplemente se le descuadró pues al grupo. Y al descuadrársele, ya todo el mundo tiene anotado qué es lo que tiene o no tiene en haber o en deber, y pues simplemente le pasan la factura. Eso le pasó a Baduel, le pasó a Rodríguez Torres, le ha pasado a una gran cantidad de personajes de la revolución que simplemente se han venido descuadrando, y al descuadrarse pues
tienen la suerte o la mala suerte de caer en desgracia con el gobierno y posiblemente ahí sí actúan los tribunales venezolanos para tomar partidas sobre lo que están haciendo, ¿no? Pero no es una cosa nueva. Chávez en algún momento, no sé si tú recuerdas, Luis, hubo también una cacería contra la corrupción y sacó uno que otros y los puso en televisión, dijo que eran unos corruptos, que lo iba a meter preso, que no sé qué cosa, y sacó una campaña anticorrupción. Eso es algo que ya el gobierno ha manejado en varias oportunidades, ahorita por supuesto lo está haciendo, y lo está haciendo en un sector que se descuadró y quedó débil, Luis. Porque básicamente, si tú te pones a ver en la historia de la revolución o en la historia de estos 24 años, les han venido saliendo sectores, sobre todo los sectores que han estado muy cercanos o proclives a Chávez, han venido ya poco a poco saliendo. Estaba un sector civil, que era donde estaba este poco de ministros, donde estaba Navarro, Iglesias, todos esos ministros que, por supuesto, no creas que ellos ninguno tenga deuda por ahí pendiente con algún tema de corrupción, porque la vida que llevaban pues no era una vida muy, muy tranquila y muy austera, ¿no? Pero fíjate que ellos lo sacaron, pero quedaron tranquilos porque nunca se fueron en contra de la revolución. Te puedo hablar, bueno, de paz descanse Baduel, que después terminó siendo como casi un ícono opositor. Yo veía, jamás se me olvida un Baduel con un toro de $200,000, ahí un cemental que tenía una foto. ¿De dónde sacaba un general un cemental de esa calidad, esas fincas, sí, esas cosas? Sí. Entonces, cuando entró en desgracia, entonces ya ahora sí, ya descubrieron que robaba o que descubrieron. Eso lo mismo le está pasando con Tarek, con la diferencia que Tarek tiene mucha información, fue jefe del tema es criminólogo, es abogado, él estuvo muy metido en el tema del manejo del cambio en la situación política de la revolución. Entonces, tiene muchas cosas que puede soltar y prefieren dejarlo ahí tranquilo y tasándole simplemente a sus allegados o a sus aliados, que es algo normal que puede ocurrir en un tema como este. Pero perdona que te interrumpa, ahora te estamos hablando de más de 25,000 millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿Dónde metieron eso? ¿Cómo lo hicieron? Además te quiero decir que yo soy hijo de un geólogo petrolero, además, una persona que participó en exploraciones, además. Conozco muy bien el tema petrolero. Además, viví en un campo petrolero desde que tenía 4 años hasta los 18, que me fui a Caracas a estudiar en la universidad. Entonces, yo, por la experiencia de mi papá, por lo que él nos comentaba, yo dije, pero... es difícil. Es difícil, pero lo lograron. Bueno, volvemos al punto, Luis, precisamente es tan difícil pensar en un país normal donde existan leyes, donde exista división de poderes, donde existe una gran cantidad de diferencias, a diferencia de estos que el poder que pudo haber tenido Ramírez, que ahora está... Se fue el audio. Pudo haber sacado a Ramírez en todos los años que fue ministro y jefe de petróleo de Venezuela. Te puedo decir que esos 20,000 millones habrán pasado por ahí por la coladera, ¿viste? Si no fue más. Lo que pasa es que ahora, como te digo, está fuera del país, está en otra situación, pero es que esto es sacar una olla simplemente para ellos lavarse la cara en algún momento o por alguna situación. Venidero el 24, venidero también de que eso es para mostrarle a los americanos, sobre todo al grupo Biden, que creo que es el que está más proclive a quitar las sanciones o bajar el tema de las sanciones, quisieran, pues bueno, simplemente lavarle la cara un poco. Bueno, aquí estamos nosotros combatiendo el tema de la corrupción, no somos nosotros, son otros que se han venido descarriando, son otras personas, y eso ayuda pues, simplemente a que la situación política e internacional se le baje un poco. ¿Y qué va a pasar? Algo también les va a ocurrir, que posterior a que terminen con su grupo, va a venir con el grupo opositor. Y hay muchos rumores de que ya va a venir con el grupo del interinato. Que tampoco te puedo decir que también hay cosas que hay que lavar, que hay que sentarse a sacar cuentas y hay que hablar seriamente sobre eso que pasó. Caso Monómero, caso Silgo, muchos casos que tampoco vamos a hablar de cantidades porque no las sabemos. Porque lo que dieron de ellos de la parte
de dar las cuentas del dinero que manejaron tampoco fue tan claro. Entonces, no tenemos claridad, y no solo en el aspecto del gobierno, que es el más grave, por supuesto, porque tienen más años, pero para mí tan grave puede ser el gobierno como lo que Averena ha hecho en el interinato, porque para mí ladrón es ladrón de este lado o ladrón de aquel lado. No es porque sea mi ladrón es distinto a que sea, es más bonito o es mejor que el otro ladrón. Son ladrones iguales y son peores porque están jugando con la idea y con el sentimiento de las personas que confiaron en ellos para hacer un cambio del país. Sí. Bueno, eso es un tema más adelante que podríamos discutirlo porque también es largo de cortar, ¿no? Sí. Pero entonces, pero el tema de esta parte de Tarek, te lo digo que los conozco muy bien porque yo soy de Mérida, estudié en la ULA, los conozco, fui diputado con Ubel, conozco a Ubel desde que era dirigente estudiantil en Utopía 78, conozco a Hugo Cabeza, que compartimos muchísimas cosas en la política universitaria, porque nadie aquí ha sido extraterrestre ni ha venido de cosas externas. Aquí todo el mundo ha venido y ha compartido política de alguna manera. Por ahí están nombrando otra vez a Ayman Estudi. Ayman Estudi estudió conmigo, vio materias conmigo, lo conozco muy bien. Y bueno, como te digo, nadie apareció de la nada y sé cómo han venido actuando y ahorita los están tocando. ¿Por qué no los tocaron antes? O a Hugo Cabeza, por lo menos, ¿por qué no lo tocaron con el Simon? Que se habló de tanto de Falco de máquinas. Sí. Entonces lo tocan es ahora porque simplemente, Luis, es un tema de que quieren sacar a un sector que les está estorbando. Es simplemente eso. Sacan un sector, no van a quitar la cabeza del sector porque lo van a dejar tranquilo, eso sí yo lo tengo muy presente. Tarek no lo van a tocar. Se cortó de nuevo el audio. ¿Me escuchas, Freddy? ¿Aló? 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 Freddy, ¿me escuchas? Bueno, lamentablemente el audio vuelve a tener problemas y tiene que ver con el internet de Venezuela. ¿Me escucha, Freddy? Bueno, lamentablemente nos quedan algunos minutos, pero se cortó. Él se debe estar conectando de nuevo a ver si terminamos esta interesante conversación, porque el tema de la corrupción no es ahora que sí, ahora me escuchas. Ahora sí, perfectamente, ahora sí. Sí, tenemos un tema aquí que tú sabes que a veces va y viene la conexión. Sí, si puedes poner entonces, la cámara, pon la cámara. ¿La ves? ¿Me ves ya? Ok, ya. Ok. Entonces, bueno, Luis, como te diría, entonces, son sectores simplemente que mientras que no se descuadre la cabeza del sector, pues no la tocan. Ya ha venido pasando en varias oportunidades, como te digo, pues no es, si tú te pones a ver todos los grupos que habían cercanos a Chávez, solamente quedan 2 grupos, de los otros 6, 7, 8 grupos que podías tú contar, que era el grupo de Ramírez, el grupo de los civiles donde estaba Navarro, el grupo de, todos esos grupos, había un grupo militar distinto que era el de Baduel, había un grupo de Rodríguez Torres, todos esos grupos han venido desapareciendo porque simplemente estorban a los que están en el manejo y en la cabecilla del régimen. Ahora, ¿es posible que esos 25, 30 mil millones de dólares que se extraviaron, y te digo, bueno, los ingenieros financieros saben cómo extraviar esa sopa de dinero, yo no sé, pero una de los grandes malestares del gobierno de Maduro, es que ese dinero lo tenía él como preparado para lanzar la campaña, aumento de sueldos, financiar todo lo que tuviera que financiar para cambiar un poco su imagen en el país. ¿Es posible que también se deba a eso? No, para nada, Luis, eso es simplemente, bueno, parte de su propaganda, parte del manejo del comunicacional que ha venido el régimen, de que para ellos nunca ha sido culpa de ellos, pues, o sea, si no tienen
plata es porque no es porque se lo han robado, sino es porque las sanciones, porque se lo robó el fulanito, porque el otro fue el que le sacó la plata, porque la cuenta del oro, porque no sé qué. Nunca ha sido porque ellos, el dinero que tienen que manejarlo para la situación de la sociedad, no lo hacen. Sí. Entonces siempre es la excusa, ¿no? No veas que porque ahora la excusa es que esos 20.000 o 25.000 que se robó Tare, entonces por eso es que no van a poder pagar el bono anticorrupción o van a sacar otro bono adicional. Y acuérdate que esos bonos terminan siendo simplemente un Kino Táchira, pues, como decíamos nosotros popularmente, porque no todo el mundo le llega. Entonces es una suerte que le llega a grupitos claro. y lo van sorteando, ¿no? Y lo van pasando de un grupo para otro y así van llevando la plata, pero así han venido manejándose no solo desde ahorita, sino ante muchísimos años de que estaba echado. Claro. Entonces el tema del dinero es difícil con ellos. Ahora, a mí me impresionó la noticia de la semana pasada, de mediados de la semana pasada hasta ahora es, oye, este señor Michael Moreno le confiscan una villa en uno de los lugares más bellos que tiene Italia, el que es la Toscana. Oye, pero él no está preso en todo caso. Él que acaba de ser el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, nada más y nada menos. Y ese tipo no viene de una familia adinerada, todo lo contrario, pero no solamente ahí en la Toscana tiene, sino tiene en muchas partes del mundo propiedades. Entonces, oye, nadie se pregunta en el gobierno de dónde sacó la plata esto, porque uno puede suponer cosas como, por ejemplo, el recibió favores del narcotráfico por una decisión. Por ejemplo, uno puede especular, pero pueden haber sucedido otras cosas, Freddy, y nadie dice nada. Porque hay el temor del que el que no está con ellos y habla puede pasar, si es de ellos, pasa en desgracia y pasa a ser juzgado y ser vejado por todos estos trámites del régimen que ya uno no sabe cómo, por qué ley te quieren poner y por qué parte te quieren viciar o te quieren dañar. Y si eres opositor, pues también existe el temor de que opositor que se ponga a denunciar, opositor que seguramente va a ir preso. Yo te tengo una anécdota, Luis, que te va a dar la demostración de cómo maneja el régimen. Mira, ellos, no sé si los venezolanos recuerdan lo que vieron en Caracas, donde estaba EPA en los próceres, había un galponcito. Sí. Un galponcito que es un cuento corto, que el galponcito simplemente ahí tenían la misión de esto de peroles, daban la cocina, daban los carros cherry, daban todas estas cosas, y atrás estaba EPA. Era un galponcito chiquito. Ese galponcito se incendió. Cuando se incendia, lleva a la Asamblea Nacional un crédito adicional para la reconstrucción del galpón. Yo me pongo a investigar que una hora antes le daban a uno los presupuestos para uno poder estudiar y más o menos poder hablar, porque no se los daban un día anterior, sino una hora antes. Y me pongo a investigar y el metro cuadrado del galpón era más caro que el metro cuadrado del edificio más caro de Dubái. ¡Qué bárbaro! Te estoy diciendo. O sea, el metro cuadrado de un galpón costaba más en Venezuela que el de Dubái, que el hotel de Dubái 300 estrellas. Sí, entonces, sí. ¿Cómo te explicas tú? Son formas de robar, es que no solamente es el petróleo, o sea, fíjate porque y resulta que la empresa que hacía la construcción se llamaba Fuerzas Armadas Compañía Anónima. Va contra la ley anticorrupción porque como las Fuerzas Armadas tienen una compañía anónima para construir. Entonces tú dices, bueno, entonces tú sabes qué fue lo que me hicieron. Me dijeron que como yo estaba denunciando eso, posiblemente yo era el autor intelectual del incendio del galpón. Qué bárbaro. Así trabaja. Por eso te estoy diciendo, simplemente porque los números no cuadran y porque estás denunciando algo que está a la vista de que está mal hecho. Entonces, ¿cuál es su forma de atacarte? Denunciándote a ti. Sí. Ahora, la sociedad venezolana que va a estar ahí, porque va a ser difícil que los que vivimos, los 8 millones de personas que estamos fuera, podamos elegir entre los candidatos opositores. No va a ser fácil en todo caso. No. Pero, oye, la sociedad venezolana, los que están allá, no se dan cuenta de todo eso. ¿Qué falta? Faltó mayor profundidad en la educación. ¿Qué faltó? ¿Qué falta en todo caso? Porque eso está
a flor de piel todo lo que está sucediendo, porque si en alguna cosa hemos sido claros en eso, todo el mundo se denuncia, todo el mundo sabe, esto es de Diosdado, esto es de fulano, esto es de aquello. Bueno, es decir, el hecho de que hayan logrado construir todo un escenario del cual solamente pueden disfrutar menos del 3% de los venezolanos, que son esos restaurantes ultra caros que cuestan $150 el menú, o que subas 100 metros en una grúa y te sientes a comer en el aire, o esos los Ferraris, por ejemplo. Entonces, es que la sociedad venezolana no ve eso y no compara. ¿Qué está sucediendo? Bueno, ahí volvemos un poco, lo que está sucediendo es el tema de que la gente juega a su supervivencia, Luis, y está tan inmerso en sobrevivir y en tratar de superarse de manera propia, que ya no le importa lo que estuviera en su alrededor, con tal de que ellos puedan poder llevar su comida y su sustento a su casa. Eso nos está pasando. Yo llegué anoche de Caracas y bueno, digo, un mundo distinto al mundo que tú ves en Maracaibo, las camionetas, ahí hay una suerte de que yo creo que deberían traer otra vez la fábrica de Toyota para que no nos importen tanto, pues. Porque hay tanta Toyota aquí que tú dices, bueno, yo creo que ni en Florida, ni en el mismo Dubái hay tanta Toyota como puede haber en Caracas. Sí. Pero no solo es eso, sino que es lo que te digo, la gente está pobrecita, estamos todos. No creas que todo el mundo vive la suerte a distintos niveles, el tema de la supervivencia. Pensar en el pagar el colegio de los chamos si uno los tiene en colegio privado, o el que está en el público, tratar de ver si hay clase o no hay clase. Todo eso es una cosa de cómo le das la merienda o el alimento al niño para que se vaya para el colegio y más o menos vaya alimentado, que pueda almorzar. Todas esas cosas te lleva y te quita el tiempo en pensar en otras cosas distintas a lo que tienes tu devenir diario, ¿no? Eso es parte de lo que ellos están jugando y parte de lo que van a seguir. Yo creo que la situación del país no se acaba, el país debe continuar. Va a venir el 2024, Dios quiera que haya un cambio y que las cosas sean distintas, pero va a venir un 2025 donde va a venir una Asamblea Nacional que no hay que abandonar. No podemos seguir nosotros esa suerte de que cambiamos de timón cada vez que se nos ocurra. Un timón vamos a elecciones y el otro no vamos porque no nos gustó. Entonces, cada vez que dejamos la asamblea céfala, entonces nos meten un poco de leyes que tenemos que estar sufriendo 10 años, 15 años con esas leyes que nos meten. Si vamos, entonces critican porque vamos. Entonces, es una situación de que primero tenemos que hacer, Luis, y creo que es parte de mi mensaje y parte de lo que siempre escribo, tenemos que retomar y hacer política. Sí. Y no solo política como decir, del político, nada más política hacia la gente, política que la gente entienda, discernirle esa capacidad que uno pueda tener como político a la gente para que la gente entienda y la gente pueda también tenga su capacidad de pensar cómo son las cosas y cómo pueden ser las cosas. Eso es lo que tenemos que hablarle a la gente, porque ya la gente no es la de los años 60, que con un meeting, con un discurso ya la convencía, ¿no? La gente tiene teléfonos celulares, tiene acceso a internet, tiene acceso a datos, tiene acceso a muchas cosas y la comunicación debe ser distinta. Y por ser la comunicación distinta, tú tienes que hablarle distinto a la gente. Entonces, tu forma de hacer política tiene que ser distinta. Y creo que lo que no hemos aprendido todavía es que la comunicación no ha sido distinta. Manejamos la política al ombligo, que llamo yo, a mi interés personal o de mi partido, y eso no debe ser. O le decimos medias verdades al ciudadano. Y al decirle medias verdades al ciudadano, es que yo le digo políticamente lo que me interesa que tú escuches, pero cuando termina siendo el final, no es lo que yo te dije al principio. Y termina siendo una política distinta a la que yo inicialmente te anuncié o te dije que iba a pasar. Y eso la gente ya lo ve, que es lo que nos pasó con Guaidó. Prometemos cosas que no vamos a cumplir. Que yo, de que te dije el gobierno interino, de que yo nunca estuve de acuerdo, siempre sabía que eso no iba a pasar. Pero bueno, le dimos una falsa ilusión, un falso positivo, que llamo yo, sí, a los ciudadanos. Pues. Le dimos un posible cambio que no iba a venir, porque es que tenemos que primero entender contra quién estamos enfrentando y contra quién estamos jugando o contra quién estamos peleando, porque ese es el tema, porque queremos nosotros, por más 80% que tengan ellos de rechazo, ese 20% no son muchos, saben jugar, saben hacer políticas, saben utilizar el Estado, saben utilizar todo las herramientas que tienen a mano para mantenerse en el poder. Eso es lo que tenemos que tener claro
y decir a la gente qué es lo que realmente nos está pasando y qué es lo que puede pasar. Eso creo que es lo básico que hay que decir a la gente. Sí, sí, efectivamente. Bueno, Freddy, ha sido un placer encontrarte de nuevo. Claro, claro que sí. Muchas gracias por habernos dedicado esta hora y me gustaría más Cuando adelante que siguiéramos conversando de este tema porque van a venir cosas muy importantes en Venezuela. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, y quisiera Por supuesto pues que sí. que yo te voy a volver a comunicar, a convocar a que tengas una conversación de este nivel que has tenido en esta Gracias. mañana. Un millón de gracias, Agradecido contigo, Luis. De verdad. a Mayerling y un millón de gracias a la audiencia que siempre está con Diálogo Internacional. Un fuerte abrazo y que Fuerte tengan abrazo para un todos. buen Gracias, Mario, y martes. gracias, Luis. Un buen abrazo. Que la pasen bien.